Vos lo ves, uy, pasa en China re lejos, pero nosotros también hemos sufrido persecución acá. El Partido Comunista declaró ilegal a Falun Dafa y lo clasificó como una organización herética, una secta. Lo quería eliminar y ahí sí empezó esta persecución oficial. Tras la prohibición en China, miles de sus practicantes fueron detenidos y sometidos a torturas. Desde el propio movimiento sostienen que incluso muchos de esos detenidos habrían sido utilizados como parte de un sistema de extracción y tráfico de órganos. La cultura china en Argentina está presente en lugares y costumbres muy concretas. La gastronomía, los supermercados de barrio, el barrio chino y algunas artes marciales. Es una presencia visible, bastante cotidiana, pero sin una integración profunda en la vida cultural del país. Detrás de estos fenómenos tan reconocibles hay una presencia mucho menos conocida, un movimiento cultural de origen chino que se expandió en silencio y hoy está presente en todo el país. Empezó a difundirse en China por nuestro maestro que se llama Liu Hongzhi en el 1992. Había mucha presión en China, ¿no? Uno entiende, vos no podés creer libremente, vos no podés expresarte libremente. Son décadas de esa presión mental que uno tiene que a la gente el cuerpo se afecta. Entonces estaba como muy dañado el cuerpo físicamente y con los ejercicios más la creencia y los principios de verdad, benevolencia, tolerancia, que son los principios claves nuestros, la gente mejoraba mucho en todo su entorno. Se estima que en el mundo hay entre 70 y 100 millones de practicantes de Falun Dafa, también llamado Falun Gong, un número que supera la población de países como Francia, Reino Unido o Italia. En 1949 el Partido Comunista Chino llegó al poder después de una guerra civil que duró casi 2 décadas. Así nacía la República Popular China. Con Mao Zedong al frente del nuevo Estado, China entró en un periodo de control político y social estricto que dura hasta el día de hoy. El comunismo destruyó todo lo que es la cultura tradicional y la creencia en Dios. En la Constitución china hay libertad de creencia, pero es una farsa porque las religiones que son aceptadas forman todos parte del sistema comunista. El gobierno chino reconoce oficialmente solo un número limitado de religiones: budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo. Todas estas religiones funcionan bajo asociaciones supervisadas por el Estado. Las prácticas religiosas o espirituales que queden fuera de ese sistema de control estatal pueden ser consideradas ilegales y sancionadas con la cárcel. Cuando empezó a difundirse otra vez Falun Dafa, en el 92, la gente tenía un vacío espiritual. Y empezó a creer mucho, ¿no? Entonces llegó como a mucha gente en muy poco tiempo. Entonces había mucha gente que empezó, ¿no? Contándolo a sus amigos, su familia, y más gente empezó a creer. Entonces esto hizo varias conferencias en toda China y ahí fueron miles de personas empezaron a hacer los ejercicios afuera. Vos ves las imágenes de antes de la persecución. Acá somos, no sé, unos 20, 30, pero allá había literalmente 1.000, 2.000, 3.000 personas haciendo ejercicios. Imagínate un parque enorme, lleno de gente haciendo ejercicios. Eso fue normal por un tiempo. Durante los 90, Falun Dafa comenzó a crecer rápidamente. Año tras año, miles de personas se sumaban a la práctica que se realizaba de forma abierta en plazas y parques de todo el país. Se hizo una encuesta nacional en China, un censo, ¿no? Con muchas preguntas. Una pregunta era si crees en Falun Dafa o en Falun Gong, ¿no? Era una de las preguntas. Ese censo se compiló y ahí vieron que había 70 millones de personas que decían sí, yo creo en Falun Dafa. Después de esa encuesta empezaron ya a monitorar y a interferir con las prácticas afuera en los parques, etc. Como de a poco, pero bastante masivamente. En 1999, bajo la presidencia de Jiang Zemin, el Partido Comunista declaró ilegal a Falun Dafa y lo clasificó como una organización herética, una secta. A partir de entonces, la práctica de Falun Dafa fue prohibida y pasó a ser castigada con detención y penas de prisión. Financieramente
y como ideológicamente lo quería eliminar. Y ahí sí empezó esta persecución oficial. Cada persona conocía a Falun Dafa, sabía que era algo bueno porque tenía un familiar o un amigo que era la mejor persona por Falun Dafa. Entonces, todo China tenía una buena imagen de Falun Dafa. Ellos tenían que usar toda la maquinaria estatal, que en China no hay medios libres, es todo bajo el mismo partido. No, todos los medios de comunicación fueron usados para difamar a Falun Dafa, terriblemente. Ellos hicieron, en la Plaza Tiananmen armaron todo una autoinmolación de supuestos practicantes de Falun Dafa, una era nena, una menor, pero era todo mentira. Buscaron a los adultos, eran gente que eran criminales de cárceles, a la nena no sé cómo se le pagaron a los padres para que la pusieran allá, y se autoinmolaron. Y una de las personas hasta falleció. Y eso lo pusieron en todos los medios diciendo que mira Falun Dafa, mira qué malo, ¿no? Ellos se autoinmolan, ¿no? Es un peligro para la sociedad, para su familia, etc. Fue toda una mentira que ellos usaron eso para que todo el mundo en China piense que sea algo malo. Falun Dafa denuncia que tras la prohibición en China, miles de sus practicantes fueron detenidos, encarcelados y sometidos a torturas. Desde el propio movimiento sostienen que incluso muchos de esos detenidos habrían sido utilizados como parte de un sistema de extracción y tráfico de órganos, algo que nunca estuvo debidamente probado. Se trata de denuncias realizadas por integrantes y organizaciones vinculadas a Falun Dafa y forman parte de los reclamos que el movimiento sostiene desde hace más de 2 décadas. El gobierno chino dice que ustedes son una secta. Si vos ves la definición de una secta, no sé, yo lo veo, es un grupo muy cerrado, ¿no? Donde vos no puedes entrar, no sabes lo que está pasando y que como manipulan, ¿no? a su gente, ¿no? Eso es para la definición de una secta, que Falun Dafa es totalmente abierto, las enseñanzas están todas abiertas, son libres. Vos puedes entrar, vos puedes salir, nadie te va, no hay una membresía, nada, es como totalmente automotivado. Somos conservadores, ¿no? Entonces obviamente tenemos nuestras ideas sobre lo que es el casamiento entre hombre y mujer. De las razas es algo que se sacó de, no sé, porque hay un montón de... creo que dijeron que no se podía mezclar, pero nada que ver, yo soy mitad alemana, mitad china, y hay un montón de personas que eso fue una cosa que sacaron de no sé dónde porque no es así. Acá cualquiera está libre para venir. Hay homosexuales que también practican Falun Dafa, hay personas hasta personas que crean en otra religión antes, empezaron también a practicar Falun Dafa acá, está totalmente abierto y nosotros, lo que quiere también el creador es como que salvar a todos. Entonces no importa o qué hiciste antes o qué, ¿no? en tu vida anterior o tus pecados, eso ya no importa. Porque si vos querés como mejorarte como persona, elevarte, en verdad benevolencia, tolerancia, entonces cualquiera puede venir, ¿no? Hasta el peor criminal, si veas, puede cambiar ese corazón, ¿no? Y sabe que lo que hizo fue mal, ¿no? Que no se hizo cosas muy malas anteriormente. Tengo 76 años, soy jubilado de la línea 60. Conocí Dafa hace 15 años. Yo buscaba algo espiritual, algo profundo. Yo tuve un infarto cuando estaba en actividades, tomaba un montón de remedios, era hipertenso y empecé a practicar el ejercicio y en un momento no tomé más remedio y me siento bien. Tengo 44 años, practico Falun Dafa desde aproximadamente 2010. Bueno, tengo 2 hijos que hoy no vinieron, que también les enseño los ejercicios. Y bueno, no sé, Falun Dafa la verdad que me llegó en un momento justo donde yo estaba con algunos problemas físicos, pero además con una búsqueda de algo más profundo de la vida. Y bueno, lo encontré con Falun Dafa. La mayoría de la gente empieza haciendo los ejercicios, pero yo empecé al revés, leyendo el libro. Dije, wow, me encantó, y ahí empecé a profundizar sobre la disciplina. Andaba con un problema, toco el violonchelo, soy profesora, y estaba con un problema en mi brazo, y entonces ahí leí el libro, empecé a hacer los ejercicios y empecé a notar los cambios que
en el cuerpo, ¿no? Las mejoras en mi brazo y todo, dije, wow, listo, ya está, voy por acá. Vos lo ves, pasa en China re lejos, pero acá que el Partido Comunista Chino, la Embajada China, está tan metida en esta sociedad, infiltrada en la política nuestra, que nosotros también hemos sufrido persecución acá. En 2014, cuando vino Xi Jinping, o en el G20, fuimos agredidos. Hay episodios de violencia, están robando una bandera a los chinos, policías, por favor, ayuden. Policía. ¡Suelte la bandera! ¡Suelte la bandera! ¡Policía! Bueno, nos arrancaban estas banderas de la mano, digamos, que decía Falun Dafa. Yo estaba haciendo una meditación, me levantaron de prepo, digamos. Bueno, vieron que el eslogan de Falun Dafa, nuestras remeras o las camperas que tenemos dicen Falun Dafa es bueno, porque en China es Falun Dafa Hao, Hao significa bueno, porque cuando empezó la práctica a tener tanto auge, vieron, en 7 años llegó a tener 100 millones de personas practicando. Al principio el régimen chino apoyaba, había menos gasto en salud pública, pero después cuando vieron que eran 100 millones de personas practicando, los empezaron a perseguir y a difamar. Entonces ellos iban a la práctica, al parque, y hacían banderas que decían que Falun Dafa era bueno. Hay un creador que creó todo lo que conocemos, y nosotros lo que sí creemos que cada humano que está en la Tierra bajó acá por un propósito. Mientras en China Falun Dafa es perseguido, en Argentina se practica en plazas de todo el país. No hay templos ni jerarquías, ni tampoco consignas políticas. En apariencia, se trata de personas que repiten ejercicios y principios simples. Quizá lo más interesante no sea la disputa entre el gobierno y el movimiento. Lo más interesante es ver cómo una interna del poder chino salió de su territorio, se desplazó miles de kilómetros y en un país culturalmente tan diferente como la Argentina, generó una comunidad activa.